Bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas, aquí estamos una vez más con ustedes en el clásico estudio bíblico semanal que nos toca el Antiguo Testamento y estamos con el libro del profeta Isaías. Vamos a tener hoy el capítulo 9. Vamos a ver si podemos avanzar lo máximo posible. Le doy la bienvenida a la hermana Net, está también la hermana Leticia, Ana María también está. Bueno, y ustedes a través de emisora Logos y emisora evangélica y también nuestras redes sociales, en nuestras páginas de Facebook y de YouTube, de Misioneros a las Naciones, de emisora Logos, la página de emisora evangélica, en fin, estamos bien comunicados para escuchar la palabra de nuestro Señor, que es lo más importante que tenemos en la semana. Y le voy a pedir a la hermana Net que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Padre amado de los cielos, Señor, en esta hora estamos acá delante de tu presencia, agradecidos por un día más de vida, un día más en tus caminos, por haber podido llegar hasta aquí, Señor. Te damos las gracias porque hemos apartado este tiempo para escuchar de tu palabra, para aprender de ella, Señor, para escudriñarla, Señor, y que seas tú nuestra guía, que nos dé la revelación exacta de lo que tú quisiste escribir a través de cada uno de los versículos, Señor amado. Te pido, Señor, que todo lo que se haga en este tiempo, Señor, sea dirigido, conducido por tu Santísimo Espíritu, que es el que nos guía, nos fortalece, Señor, y el que nos da la palabra de sabiduría que provienen de ti. Padre bendito de los cielos, en esta hora todo lo dejamos en tus manos. Te agradecemos, Señor, y te damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, hoy tenemos realmente un capítulo más que interesante, más que importante de este libro del profeta Isaías. Estamos hablando que el tema central es la profecía del niño que vendría al trono de David y todo lo que pasaría en su primera venida y lo que también se profetiza para su segunda venida. Bueno, seguramente muchos están al tanto de este capítulo con este pasaje fundamentalmente a causa de esta profecía del niño, que era Cristo. Inclusive hay una música muy famosa del gran compositor Händel que hizo ese capítulo, ¿no? El Mesías, que se ha conocido mucho a nivel mundial. Pero hay una parte ahí, en ese capítulo, que dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, este material que está en Isaías capítulo 7 al 12 contiene, recuerden, habíamos dicho profecías que Isaías proclamó durante el reino de Acaz, que fue uno de los reyes malos que reinaron durante el periodo en el cual Isaías profetizó. Recuerden, una vez más, lo vamos a reiterar, que Isaías comenzó a profetizar en la muerte del rey Usías, que reinó 52 años. Pero Usías, contrario, fue un buen rey. El rey siguiente fue Jotam, hijo de Usías, que también, podemos decir, fue un buen rey. Y el rey que le sucedió fue Acaz, el nieto de Usías e hijo de Jotam, que fue un mal rey y además un verdadero farsante. Y fue durante el reino de Acaz, que termina con Z, que Isaías pronunció esas profecías sobre el Mesías. Este fue un periodo oscuro en la historia de la nación.
Y bueno, vamos a empezar. Vamos a leer entonces el versículo 1, porque en este párrafo de los versículos 1 al 7 encontramos la esperanza de Israel. No siempre va a haber oscuridad para la que estaba ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos pasados, en el que él, precisamente, esa nación, evidentemente, sufría las consecuencias de, de no estar exactamente cumpliendo con los designios de Dios. La traducción de este versículo no ha sido establecida. En realidad se sugieren significados opuestos. Pero en fin, ha habido ciertas dudas en cuanto a la forma de traducción de este versículo y algunos han considerado que debería haberse traducido en otra forma. Algunos le dan determinada traducción. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos interpretar este versículo que creo que es importantísimo. Entenderlo porque es una profecía fundamental que tenemos para marcar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está aquí la cuestión, lo más importante, lo más trascendente. Vamos a leer entonces el versículo 1, Leticia. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez. Perdón, ¿puedo empezar de nuevo? Sí, por favor, no hay problema. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bien, este pasaje es bastante, podríamos decir así, ¿no? Enigmático, por una razón. Se está refiriendo al cumplimiento próximo cuando Dios afligiría la región noreste de la tierra, comparativamente de forma ligera en la invasión de los sirios. Y más tarde trajo un sufrimiento más severo sobre ellos cuando el pueblo fue llevado cautivo por los asirios. Eso lo pueden, anótense por ahí, porque sería bueno que lo visualizaran. En Segunda de Reyes, allí en el capítulo 15, versículo 29. Hay una traducción que dice que llenará de gloria el camino del mar y se refiere al cumplimiento distante, lejano que tuvo lugar en la primera venida de Cristo. Y él convirtió esa zona en un área gloriosa. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben, Galilea era una parte despreciada porque era un lugar donde se habían reunido los no judíos. Y ahora el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén y era el centro, que era el centro religioso en ese tiempo. Él no había nacido en esa ciudad, ni tampoco se había criado en ella. Se había criado en Nazaret. Cuando Nazaret la rechazó, se fue a Capernaum, que como ustedes saben se encuentra en el mar Galileo. En la despreciada periferia del reino de Zabulón y Neftalí. Estaban situadas en el norte, en Neftalí a lo largo de la orilla, allí a izquierda del mar Galileo, y Zabulón, que estaba colindando allí con Neftalí en la parte oeste.
Nazaret estaba en Zabulón y Capernaum, que era la base de las operaciones de Jesús, estaba en Neftalí. Por lo que se sabe, Jesús nunca cambió su base de operaciones de Capernaum a otro sitio. En realidad, esto explica por qué él pronunció un juicio tan severo sobre Capernaum. Porque esta ciudad tuvo acceso a la luz, sin duda, más que cualquier otra ciudad. Fíjense ustedes que en el Evangelio según Mateo, que estamos estudiando, en el capítulo 4, allí en los versículos 12 al 16, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret. Fue y habitó en Capernaum, que es una ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, precisamente, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz entonces, y a los que habitaban en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí podemos notar que Mateo, que estamos estudiando en los días jueves, omitió la cláusula cuestionable. De lo contrario, tendríamos la interpretación del pasaje propia del Espíritu Santo. Es decir, que el significado doble fue la intención del Espíritu Santo y por lo tanto, ahí creo que en Mateo no se recalcó demasiado. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de Isaías, le voy a pedir a Ned que lo lea. Vamos a ver ahora, vamos a dejar de dar un poco el tema de las traducciones y vamos a entrar efectivamente a la interpretación. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La traducción e interpretación del versículo 1 era muy obvio por la lectura de este versículo 2, que las personas que vivían en esa zona despreciada de Galilea se encontraban en la oscuridad del paganismo y la tradición, llamémosla religiosa. Este fue un lugar donde el Antiguo Testamento y el paganismo del exterior se confundieron y se mezclaron. Y precisamente cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esa zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, tenemos estas palabras de Jesús claras. No por tan conocidas no las tenemos que repetir. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y esto tuvo su cumplimiento en la primera venida de Cristo. Y podemos entonces afirmar con seguridad que los dos primeros versículos de este capítulo 9 de Isaías se refieren a la primera venida del Señor. Pero ¿qué pasa de aquí en adelante? Vamos a ver a qué se refieren los versículos siguientes. Es la creencia de algunos estudiosos bíblicos que aquí tenemos una interrupción, una pausa, un lapso de tiempo entre los versículos 2 y 3. De manera que así como los primeros dos versículos se refieren a la primera venida de Cristo, los estudiosos dicen que el versículo 3 se refiere a la segunda venida de Cristo. Vamos a leer el versículo 3, Leticia. Dice así: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti
como se alegran en la siega, como se gozan cuando me parten despojos. Bueno, cuando se refiere a despojos, se refiere concretamente al botín, ¿no? La nación, dice, se había multiplicado, y ya por mucho, por ese tiempo, y la gente era más religiosa, pero la alegría había desaparecido. Podríamos decir que la gente tenía mucha religión, pero no tenían a Cristo. Y fue un periodo de una gran manifestación religiosa externa, pero no de una verdadera alegría. Y ese lazo de tiempo entre el versículo 2 y el 3 ya ha sido de más de 2000 años de duración, podríamos decir. Porque durante ese intervalo Dios estaría llamando a la iglesia que era desconocida para Isaías. Era desconocida para Isaías. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, allá en el capítulo 16, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Pablo dejó bien claro que los profetas pasaron por alto aquello que no vieron, evidentemente, como hizo Isaías en el capítulo que tenemos estudiando. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 63 de Isaías, el profeta, en un versículo, estará colocando simplemente una coma, y él pasó por alto un periodo de tiempo que ya ha durado más de 2000 años. Es que la gente en los tiempos de Isaías, obviamente, no tenía la revelación acerca de la iglesia. Pero en la actualidad la iglesia ya ha sido revelada y ese periodo se ha sido completado. La profecía es clara igual. Esto nos permite ver con claridad que el resto de este capítulo se refiere a la nación de Israel y que esta nación que se había multiplicado era la nación sobre la que el rey Acaz era rey. Miremos que Pablo dijo que esto se había dado a conocer a todas las naciones para que obedecieran a la fe. Así que la revelación de la iglesia era algo determinado claramente, y que Isaías estaba hablando de una nación, su propia nación de Israel, pero que el mensaje era claro, que también coligaba con nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Veamos el versículo 4, Anet. Amén. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Uno se hace esta pregunta, hermanos y hermanas, ¿cuándo será quebrada esa carga? Y hay una sola respuesta. Esa carga será quebrada cuando venga Cristo otra vez. ¿Por qué esa pequeña nación de Israel no puede disfrutar hoy de la paz? ¿Por qué ese pueblo se ve acosado a lo largo de todas sus fronteras? Ellos están teniendo problemas porque han rechazado al único que les podía brindar paz, a su propio Mesías, el Señor Jesucristo. El poder del opresor no será quebrado hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Se dan cuenta? La profecía es clara, concreta. La estamos
visualizando, somos contemporáneos a estos hechos. Veamos el versículo 5, Leticia. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemados pasto del fuego. Obviamente, nosotros hemos visualizado muchos actos de terrorismo a lo largo de los últimos años. No sé si ustedes recuerdan los Juegos Olímpicos que hubieron en Alemania ya por el año 72, cuando fueron asesinados los atletas israelíes que estaban allí. Bueno, y tantos actos de terrorismo. ¿Y qué está todo detrás de todo esto que vivimos más cercanamente a lo que pasó allí con la frontera con Gaza? Y tantas situaciones que se dan, que ha sufrido este pueblo, esa nación de Israel. Bueno, los judíos tuvieron al Mesías, pero la rechazaron. Él es el príncipe de paz. Y él es el único que puede traer la paz a ese pueblo que está en constante guerra. Pero han olvidado. Apuestan más a los tanques, apuestan más a las armas, a los misiles. Pero bueno, decíamos que en este versículo 3 también se presenta más allá del tiempo que estamos viendo, porque nos lleva también hacia el futuro. Veremos la gran tribulación, que en cierta manera ya está anunciada también aquí. Vamos a leer los versículos 6 y 7, Leticia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, dice aquí, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Es esta una referencia, evidentemente, a la venida de Cristo? Bueno, la mayoría de los creyentes piensan que es así, porque se citan estas palabras en las celebraciones que hay de Navidad. Sin embargo, nosotros creemos que más que a la primera venida de Cristo, esto se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él nacerá a la nación de Israel. Es una profecía completamente determinada a la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como Isaías, en el capítulo 53, es una profecía de su primera venida, estos versículos continúan el pensamiento que encontramos en el versículo 3 y miran anticipadamente, como decimos, la segunda venida de Cristo. Ahora, al decir todo esto enseguida nos viene a la mente una pregunta. ¿Cómo puede nacer un niño en su segunda venida? Bueno, en primer lugar, aclaremos este punto. La nación de Israel no podía decir que el que nos ha nacido en su primera venida porque ellos no lo recibieron. Y el apóstol Juan, en su
capítulo 1 de su Evangelio, dice en el versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Aunque él nació en Belén, en su primera venida, no fue recibido por la nación, pues solo unos pocos pastores allí le dieron la bienvenida. Los sabios que vinieron a adorarlo no eran judíos, eran de una nación, de una tierra extranjera. Y si leemos cuidadosamente luego el versículo 6, veremos que no fue cumplido en su primera venida, así como tampoco los versículos 4, 5 y 7. Decir que Cristo nacerá para la nación de Israel podría ser mejor expresado. En realidad, Israel nacerá como una nación de repente, lo cual se menciona de una manera muy clara en el último capítulo de Isaías, el capítulo 66. Allí dice que antes que estuviera de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz a un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién puede haber visto algo así? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Hablando del futuro, dice aquí que dio luz a un hijo. No se refiere al nacimiento de Jesús, sino allí, en esto, se refiere al nacimiento de Israel. Este será el nuevo nacimiento de la nación de Israel cuando Cristo venga otra vez. Israel nacerá, ahí nacerá Israel en la segunda venida de Cristo. Evidentemente no hay ninguna objeción en destacar el hecho de que el Hijo es nacido, es decir, su humanidad. El Hijo es dado, lo cual será una realidad en su segunda venida. En otras palabras, será el mismo Jesús que estuvo hace más de 2000 años el protagonista. Ahora, aquí en el capítulo 9, en el versículo 6 dice, y el principado, o sea, la soberanía, sobre su hombro. El hombro nos habla de fortaleza. El gobierno de este mundo será colocado sobre sus fuertes hombros en su segunda venida. Esto no ocurrió en la primera venida de Cristo. Ahora, esos nombres que se le dieron al Señor, admirable, este no es un adjetivo, este es su nombre. En el libro de Jueces, el capítulo 13, versículo 18, vemos al Cristo antes de su encarnación, apareciendo como capitán de los ejércitos del Señor. Y allí dice, el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es un nombre admirable? Y en Mateo 11, el Señor Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El pueblo no le conocía, pero él era admirable y el pueblo aún no lo conoce realmente en la actualidad. Y hay cristianos que han confiado en él como Salvador, pero realmente no saben cuán admirable es él. Él va a aplastar la rebelión cuando venga a la tierra por segunda vez. Y él va a reinar sobre la tierra. Entonces, hermanos, recordemos que su nombre es admirable. Recuerden. Y también sabemos que su nombre es consejero. Él nunca buscó consejo.
el asesoramiento de los hombres. Nunca lo busco. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios no tiene ningún consejero. El Señor Jesucristo nunca reunió a sus discípulos para consultarles qué debía hacer. Nunca vamos a leer en la Biblia algo siquiera parecido. Él los reunió y les dijo, esto es lo que voy a hacer porque esta es la voluntad de mi Padre. Dios ha hecho a Cristo entonces nuestra sabiduría. En cuanto a ser o no inteligentes, todos nosotros necesitamos acudir a Él en busca de ayuda. Pero también su nombre es Dios fuerte. Miren, la palabra hebrea para este nombre es Gibor, con W, Gibor. A Él se le ha dado todo el poder. Él es a quien se le dará, como decimos entonces, todo el poder. Él es el Dios omnipotente. Aquel niño pequeño, indefenso, en el regazo de María, mantenía unido todo el universo. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Ahora también Él es Padre eterno. Es el Padre de la eternidad. Y eso quiere decir sencillamente que Él es el creador de todas las cosas, e incluso el tiempo y el lejano o remoto propósito de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y lo que dijo Pablo también en la epístola de los Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Recordemos también, hermanos, hemos estudiado la carta de los Hebreos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Fue un capítulo muy interesante. Dios en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo está clarificado, ¿no? En cada versículo de la Biblia, ¿no? Y también Él fue llamado Príncipe de Paz. Salohim. No podrá haber paz sobre esta tierra hasta que Jesucristo esté reinando. Gloria a Dios. Su gobierno no es estático. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó entonces heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No habrá 2 días que sean iguales cuando Jesús está reinando. Él va a ocupar el trono de David. Y este será un trono literal, ¿no? Que Él ocupará en su segunda venida. Y que hemos estudiado anteriormente, que en su gobierno va a predominar ¿qué? La justicia, el celo, el entusiasmo de Dios y no los planes que los seres humanos
no han servido para nada, sino todo para todo mal. Y vamos a entrar ahora en un párrafo que tiene que ver con la ayuda de Israel. El resto de este capítulo 9 de Isaías, en los versículos 8 al 25, está cubriendo la situación de los días de Isaías y será cumplido parcialmente en el futuro inmediato, aunque también mira anticipadamente. Se proyecta el tiempo de la gran tribulación para un cumplimiento pleno y final. Mire, Dios va a continuar castigando a esta nación y a todas las naciones que le han dado la espalda hasta que Cristo regrese. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Parece que hay muchos que no lo tienen claro. El hombre contemporáneo, por supuesto, no le gusta escuchar estas cosas. A muchas iglesias no les gusta hablar de esto. Prefiere escuchar algo reconfortante, consolador. Pero hay que consultar los libros de historia también para que veamos lo que le ocurrió a Israel y a otras naciones que dejaron de lado a Dios. Y no solamente la historia, sino que ¿qué estamos mirando en los informativos? ¿Qué vemos hoy en la actualidad? Es una historia triste. Y a través de toda la historia humana se han venido cumpliendo inexorablemente aquellas palabras de la carta de Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así que bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar seguramente en los próximos días, en los próximos estudios, para ir finalizando el mes de diciembre, con estos aspectos de continuidad del capítulo 9, proyectándonos. Siempre le hemos dicho que la Biblia no es un libro de historia contemporánea. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo Montones no es un libro de historia contemporánea? Sí, es un libro de historia contemporánea para los hebreos, para los primeros cristianos, para nosotros y para los que vengan. O sea, es un libro de historia eterna. ¿Por qué es eterna? Porque es la palabra de Dios, que es eterna. Porque Dios es eterno. Entonces, hermanos, a mí me encanta la historia. Es una de las... Siempre me hubiera gustado ser hasta historiador. Pero no puedo leer la historia si no la complemento con la palabra de Dios. Porque la historia puede verse desde muchos ángulos. Pero nosotros, los hijos, los testigos de Cristo, miremos la historia desde la visión de la palabra de Dios. Por eso es tan importante el estudio bíblico. Sé que cuesta, sé que a muchos hermanos les gusta más lo religioso, sé que a muchos hermanos les gusta lo ceremonial, lo místico. Pero si no entendemos lo que nos habla Dios, todo lo demás es ficción. Tenemos que entender primero lo que Dios nos habla y cómo nos habla Dios. Hay dos vías, que es una misma, pero hay dos. Una es a través del Espíritu Santo. Ahí nos está hablando permanentemente. Y está escrita su palabra a través, precisamente, de la Biblia. Ahí está hablando Dios. Y nos está hablando cada ejemplo. Por eso tenemos que visualizar la historia, la nuestra, la que pasó y la que viene, a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios. Bueno, creo que tiene algunas cositas
este capítulo al principio que tal vez sean un poquito, vuelvo a insistir, hay una tendencia a los estudiosos de encontrarle distintos tipos de traducciones que dan un contexto muy diferente. Nosotros tenemos que, creo que darle esa visión clara de que se está hablando del Señor Jesucristo en sus dos facetas, en la primera venida y en la segunda venida, y la presencia que a veces se soslaya, que es la presencia del Espíritu Santo. Estoy con mucho gusto escuchando a las hermanas si hay alguna pregunta que podamos contestar. A veces hay preguntas que la tenemos que estudiar. Estamos estudiando la Biblia, escudriñando la Biblia entre todos. Así que bueno, cualquier cosita. Amén. Adelante, Yo, bueno, me quiero quedar con 4 cositas. La primera, que encuentro precioso, hermoso, como un canto poético, el versículo 6 de este capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un versículo hermoso, precioso, y que reúne total y completo quién es Cristo y la figura de Cristo. Amén. Para cada uno de nosotros revelada en la palabra. Después, lo segundo, a lo que quería decir que me quedo con el estudio de hoy, es que Cristo es la fuente de toda sabiduría. Todo lo que hay, lo que existe, lo que se ha descubierto, lo por venir, todo parte de una sola fuente, y es la fuente de sabiduría que es Cristo Jesús. Después, la referencia, en tercer lugar, la referencia que usted hacía sobre que muchas congregaciones no solo quieren hablar del Dios amor, del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios bondadoso, y no tenemos que olvidarnos que Dios es amor, pero que Dios también es fuego consumidor, y que el castigo de Dios, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. De una manera u otra, no estamos hablando de que Dios te va a matar porque hayas cometido un pecado así, y ya está. Lo puede hacer, ¿no? Si es su voluntad, nosotros no somos quien para juzgar, pero digo, que la paga de pecado es muerte es de muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras en las que está bien, nosotros pecamos, nos arrepentimos, venimos a la presencia de Dios, Dios nos perdona, nos restaura, nos redime, tiene misericordia de nosotros, su gracia nos transforma, nos cambia, nos levantamos, seguimos adelante, pero ¿cómo decir? Las consecuencias de aquello que hicimos, de aquel acto, están ahí, y aunque Dios esté con nosotros acompañándonos en ese proceso, es un proceso que vamos a tener que pasar porque las consecuencias están, porque hicimos algo que estaba mal hecho. Y con lo último que me quedo también, eh, es que toda la palabra que se encuentra en la Biblia es palabra de Dios. No es palabra de hombres, toda es palabra de Dios. Y por aquí es por donde nosotros tenemos que regirnos. Todo lo que pase, todo lo que queramos pasar por el lente, por saber si a mí me parece, yo creo, yo entiendo, todo hay que pasarlo por el lente de la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque al único que le parece, que entiende, que sabe y que puede hablar y que puede decir esto sí y esto no, es Dios. Y para eso nos dejó su palabra. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos al Señor, ahí entendemos que no es lo que yo creo, es lo que cree el Señor. Me guste o no, es lo que cree el Señor y es lo que tengo que hacer. ¿Lo entiendo o no? Hoy no lo entenderé, pero mañana o pasado sí lo voy a entender. Y si no lo entiendo, no importa, son misterios que le corresponden a Dios y que Él sabe por qué nos pasan ciertas y determinadas cosas en esta vida. Era más o menos el resumen de con lo que me quedaba en esta noche. Muchas gracias, hermana. Muy bien, los conceptos son claros. Y más que nunca, cada vez que profundizamos en la Biblia, yo reitero algo que lo he dicho muchas veces, somos privilegiados. Tenemos que valorar lo que estamos haciendo, tenemos que valorarlo. No por lo que diga yo, ni mucho menos lo que digamos nosotros, sino porque estamos
conociendo verdaderamente la palabra de Dios, estudiándola, analizándola. Y eso en la humanidad es para un remanente. Hay otros hermanos en otras partes que también están haciendo lo mismo. Y nosotros estamos asumiendo la sabiduría que nos da Dios. Cada cosa que vamos clarificando y conociendo es un alimento que nos está dando Dios para crecer nuestra sabiduría. Eso nos lleva, y le digo a los amigos que nos están escuchando, que tal vez muchos no entiendan esto, porque como no son hijos de Dios, todavía no se han entregado a Cristo, no leen la palabra, pero capaz que Dios los puso para que escucharan lo que hoy estamos estudiando. Les digo que el mundo, una vez asumido a Cristo, haber asumido y recibido el Espíritu Santo, escuchando la palabra de Dios, se ve de otra manera. Es otro mundo el que percibimos nosotros. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que nos está dando Dios a través de su palabra nos va clarificando una cantidad de cosas que si estuviéramos en las tinieblas no la podíamos ver porque nos faltaba la luz en las tinieblas. Pero aquí tenemos la luz que nos da Cristo. Y eso es muy importante, eso es muy trascendente. Y cada vez que vamos estudiando y cada vez que vamos analizando, cada vez vamos aprendiendo mucho más. Y fíjense ustedes, le digo a Leticia, a Anet y a todos los que nos escuchan, que cada vez que estamos estudiando esto, estamos volviendo a escuchar algunos versículos que ya hemos estudiado anteriormente. Vamos hacia Pablo, vamos hacia Juan, estamos con Hebreos. Y ahí entonces, en esa síntesis, empezamos a entender cosas que a veces nos hubieran quedado un poquito colgadas cuando estudiamos específicamente esos otros estudios que hicimos. Pero ahora los comprendemos más. Y este libro tiene una virtud tremenda, porque es una profecía que se cumplió, que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Esa es la visión más importante. Bueno, vamos a hacer una oración para cerrar el estudio del día de hoy. Siempre repasen un poquito nuevamente el texto. Y ahí yo estoy citando algunos versículos, vuelvan a esos versículos y busquen las concordancias que hay, que son muchas. Bueno, cerremos nuestros ojos para recibir en oración, más que recibir, realizar en oración un agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú nos has iluminado. Tú, la luz del mundo, nos estás apartando de las tinieblas. El mundo está en tinieblas, Señor. Nosotros estuvimos tanto tiempo en las tinieblas. Pero el mundo, que tiene a su poderoso, trata de apartarnos, trata de combatirnos. Pero sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso, que todo se hace únicamente si tú lo designas, que nada se hace sin tu poder. Por eso hoy manifestamos una vez más, Señor, que como hermanos en Cristo estamos agradecidos enormemente por habernos escogido, porque estamos en estos minutos, horas, disfrutando, gozando
lo que tu palabra nos da para sabiduría. Por eso, Señor, hoy más que nunca, gracias. Y solamente te pedimos, Señor, porque todo lo haces tú, que nosotros seamos instrumentos para traducir tu palabra a aquellos que no la conocen, que no la entienden, que no la aceptan. No hay salvación. La vida eterna solamente es a través de ti, Señor. Y por eso te pedimos por aquellos que estando a nuestro lado, que inclusive siendo familia, no tienen el privilegio enorme que tenemos nosotros, que tú nos has dado, que tú nos has apartado, que tú nos has iluminado para ser contigo, Señor, la luz y la sal del mundo. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendice a los que sufren para que se entreguen a ti, Señor. Gracias también por aquellos hermanos que lamentablemente volvieron a las tinieblas. El arrepentimiento, sabemos, Señor, es el legado maravilloso que tú nos has dado. Que lo puedan ejercer y que puedan estar en tu camino, Señor. En el camino que nos lleva al Dios Padre, al templo celestial. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la gracia tuya, Señor, esté con todos nosotros. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hermanos, hermanas que nos siguieron a través de la emisora, no duden de estudiar la palabra. Mire, siempre hay un momento en el día o en el momento que ustedes elijan que reciban eso tan maravilloso que es la palabra de nuestro Señor. Bueno, estamos yéndonos. Vamos a estar el jueves siguiendo con Mateo, el Evangelio de Mateo, que está también muy interesante, realmente, y cosas que están muy ligadas, ¿eh? Amén. Y es así, esa es la palabra de Dios. Hermana Leticia, Anet, también a todos los hermanos que luego escuchan y visualizan los videos, gracias por estar. Muchas bendiciones a todos, ¿eh? Muchas bendiciones. Igual todos ustedes. Bendiciones. El jueves. Bendiciones.